La semana pasada vimos cómo José perseveró en lo que Dios mandó y Dios lo recompensó. Y el llamado fue a perseverar en aquello que es parte del propósito eterno de Dios para tu vida. Eso y mucho más en nuestra página web puropoder.org, donde podrás ver todas las enseñanzas y todo lo que está sucediendo aquí en nuestra iglesia River Oaks Church. Y antes de continuar, usted sabe, estoy emocionado, pero también quiero dar la bienvenida a todos a River Oaks Church, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios, correcto hermano, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel y estoy sumamente, eso es correcto, emocionado. Entonces, después que el faraón promueve a José, si no lo ha hecho aún, lea la historia. Génesis capítulo 37 al capítulo 50. Una historia puro poder, mejor que cualquier película de Hollywood o novela mexicana, que también están buenas. Después que el faraón promueve a José a primer ministro de Egipto por haber interpretado sus sueños, a continuación vamos a leer los cambios que se hicieron. Algo registrado en Génesis capítulo 41, vamos a estar leyendo del 45 al 57, que dice: luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnaque Panea. Ahí está, si va a tener un bebé, aquí hay una opción para un nombre, Safnaque Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto, tal como se había predicho. La tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años, José, ¿qué hizo? Recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto. ¿Y qué? ¿Y qué? Guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena en la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor, ¿cómo? Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente, acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento como de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan con quién. Vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, no solo en Egipto, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Continúe la lectura en su casa. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial,
Gracias, Señor, por regalarnos en tu palabra, Padre, la historia de José, que nos recuerda, Padre, tu fidelidad y propósito en todas las circunstancias. Te pedimos, amado Dios, que el Espíritu Santo guíe esta enseñanza. Te pedimos que el Espíritu Santo bendiga a cada oyente para que tu nombre sea glorificado, para que tu iglesia sea edificada. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Y la iglesia dice, amén y amén. Y iglesia, la pregunta que deseo ayudar a responder hoy es, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener, y no solo obtener, sino de mantener como hispano, como latino, aquí en los Estados Unidos de América, éxito, bendición? Así como José en Egipto, aproximadamente 4,000 años atrás. Notemos que Egipto en su tiempo fue un poderoso imperio económico, político, militar, comercial y cultural. Así como lo es hoy los Estados Unidos de América. Notemos que José, sin perder su identidad como hijo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es al Dios al cual usted y yo adoramos y le cantamos esta mañana, adoptó y abrazó ciertos aspectos de la cultura egipcia para cumplir el propósito que Dios tenía con él. José aprendió el idioma y la sabiduría egipcia. José, por servir en la corte de Faraón, tuvo que dominar el idioma y la cultura administrativa de Egipto. Esto le permitió comunicarse con los egipcios y ser entendido como líder que era en Egipto. Algo confirmado en la historia que lo puede leer más adelante, cuando José, para no ser reconocido por sus hermanos cuando llegaron a comprarle comida, él usó un intérprete para hablar con sus hermanos. Y él entendió todo lo que ellos decían, pero él hablaba el idioma de Egipto. José aceptó un nombre egipcio. Y no se vaya a cambiar el nombre. Faraón le puso el nombre Safnat Panea, un nombre con identidad egipcia que le dio acceso y legitimidad frente a la nación de Egipto. José no rechazó el nombre, pero sí lo usó como puente de su liderazgo. José se casó con una mujer egipcia. Faraón le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Este matrimonio lo vinculó más a la cultura egipcia y lo estableció como parte de la élite de Egipto. José adoptó la vestimenta y apariencia egipcia. Cuando salió de la cárcel para ver al faraón, José se afeitó y le cambiaron sus ropas. Esto marcó un paso de adaptación cultural al presentarse ante el rey conforme a la costumbre egipcia. José se integró al sistema político y administrativo de Egipto. José abrazó la estructura gubernamental egipcia como primer ministro, organizando la economía, organizando la agricultura del país. José actuó como un líder según el estilo de Egipto, pero con la sabiduría de Dios. José formó una familia con herencia mixta. Sus hijos, Manasés y Efraín, nacieron de madre egipcia. Esto refleja cómo José aceptó la mezcla cultural como parte del plan de Dios. Y aún así, más tarde, Jacob, el padre de José, los bendijo como herederos del pacto. José participó plenamente en la corte egipcia sin perder su fe. José vivió como un egipcio en su rol social, pero nunca negó su fe en Dios.
Hasta el final declaró que su éxito no fue por la cultura egipcia, sino por la mano de Dios. José supo integrar lo cultural con lo espiritual para cumplir su misión. José abrazó la cultura egipcia. Sin embargo, José nunca permitió que esa cultura apagase su fe en el Dios de Israel. Más bien la usó como plataforma para cumplir el propósito de Dios. Y aunque no llegamos como esclavos y no llegamos como presos, aunque algunos los pusieron presos por algunas horas o días, pero la verdad es que aquí en este país no llegamos como esclavos ni como presos, así como José en Egipto, a los United States of America. Eso fue los Estados Unidos de América, ¿okay? Estados Unidos de América. Llegamos por voluntad propia o porque nuestros papás nos trajeron y no tuvimos otra opción. La pregunta es, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener y mantener éxito en esta nueva nación, así como José en Egipto 4,000 años atrás? Y antes de dar mis recomendaciones, necesito aclarar que cuando un latino llega a los Estados Unidos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, experimenta un choque cultural. Porque la cultura anglosajona que dio origen a esta nación se formó sobre valores muy desarrollados en el orden, la mayordomía, la organización y la generosidad económica. Como por ejemplo, en la cultura anglosajona, el orden se refleja en la puntualidad, el respeto al tiempo y el cumplimiento de las leyes. Mi hijo mañana a las 6 p.m. va a comenzar su trabajo de policía oficial del condado de Elkhart. ¿Y qué quiero decir con esto? Trate de comprar un policía aquí. No, que cuánto te paso para que no me den el ticket. No lo haga, no lo haga. Aquí se cumplen las leyes. ¿De que hay corrupción? Sí. Pero generalmente aquí se cumplen las leyes. La mayordomía se ve en la manera responsable de manejar recursos, planear a largo plazo y ahorrar. Aquí eventualmente la calle más insignificante eventualmente va a tener pavimento nuevo. Porque aquí esta gente planifica por años. Aquí en Red Rocks planificamos también. Es una cultura que ahorra. A ellos les gusta ahorrar, tener. Aquí en los Estados Unidos de América la organización es evidente en cómo funcionan las instituciones, los trabajos, las escuelas y hasta la vida comunitaria. Y la generosidad económica se expresa en un fuerte espíritu filantrópico, como lo es aquí el americano. Le gusta apoyar a causas sociales, donar grandes cantidades de dinero a las iglesias, universidades, hospitales y contribuir regularmente para el bien común. En contraste, muchos latinos, hispanos, aunque poseemos virtudes como lo que es la calidez, la cercanía familiar y la resiliencia, porque el latino es resiliente, a veces encuentran difícil adaptarse a estos aspectos más estructurados porque vienen de culturas donde la flexibilidad de tiempo es más común, donde el día a día se vive con menos planificación, donde la organización formal no siempre es prioridad y donde la generosidad existe, pero suele ser más espontánea que sistemática, como aquí en los Estados Unidos de América. Sin embargo, con una buena actitud, disposición a aprender, disposición a depender de Dios, este choque cultural puede transformarse en una gran oportunidad de crecimiento, de éxito y testimonio a cualquier latino, hispano que viene de afuera o que nació aquí. Entonces, pastor, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener y mantener éxito
aquí en los Estados Unidos de América, así como José en Egipto 4,000 años atrás. Y aquí vamos entonces. Vamos a darle, no los numeré, pero son varias. Vaya a puropoder.org o tome nota. Aprenda a dominar el idioma inglés. Aprenda a dominar el idioma inglés. José aprendió a comunicarse en el idioma de Egipto, el egipcio. Eso le abrió puertas de influencia. Entonces, iglesia, el hispano en los Estados Unidos de América debe invertir en aprender inglés, porque el idioma es clave para avanzar en estudios, trabajos y relaciones. Ahora necesito aclarar algo. Para un cristiano hispano aquí en esta nación, aprender inglés ciertamente abre muchas puertas en el trabajo, la educación y la vida diaria. Sin embargo, aún sin dominar el inglés, con una buena actitud, con buena disciplina, con sentido común y con esfuerzo, también se avanza grandemente en este país sin saber el inglés. Eso sí, nunca debemos olvidar que el idioma más importante para un cristiano latino, hispano aquí en Estados Unidos, no es tanto el inglés, sino el evangelio de Cristo Jesús. Porque ese idioma es el único que transforma vidas y da vida eterna. Entonces, pastor, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener y mantener éxito aquí en Estados Unidos, así como José en Egipto 4,000 años atrás? Aproveche la educación y las oportunidades de capacitación. José fue sabio en administración y planificación. Iglesia, aquí en este país el acceso a la educación y a entrenamientos laborales es enorme. Un cristiano hispano que estudia, se capacita y busca mejorar sus habilidades se posiciona para el éxito y para más influencia. Respete la cultura y las leyes del país, aunque muchas veces duele. Pero hay que respetar la cultura. Por eso es que nos gusta esta nación, porque se respetan las leyes. José se ajustó a las normas egipcias sin perder su fe en Dios. Igual el hispano debe aprender a respetar las leyes, entender la cultura laboral, social y cívica de los Estados Unidos de América y dar buen testimonio como ciudadano residente y más aún como servidor y seguidor de Cristo Jesús. Trabaje con disciplina, excelencia y con ética. José prosperó porque trabajó con integridad en todo lugar, como esclavo, preso y luego como primer ministro de Egipto. El hispano aquí en Estados Unidos puede prosperar si trabaja con puntualidad, responsabilidad y con la mentalidad de que su jefe verdadero es Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener y mantener éxito? Así como José en Egipto. Mantén una identidad cristiana clara en medio de la cultura. Voy a repetir. Mantén una identidad cristiana clara. No es que a ver si es cristiano. La gente necesita ver que tú eres cristiano, que tú eres diferente. Tú hablas diferente, te reaccionas diferente, vas a lugares diferentes, escuchas música diferente. Eso es lo que significa vivir una vida en santidad, una vida apartada para Dios. José vivió en Egipto, pero siempre confesó que su éxito venía de Dios. Algo confirmado cuando le dijo a sus hermanos, ya cuando los hermanos de él llegaron a Egipto, mire lo que le dijo: fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto. Eso fue Dios, no fue ustedes. Iglesia, un cristiano hispano debe integrarse en la cultura americana, pero nunca olvidar que su identidad principal es en Cristo Jesús. ¿Cómo, pastor? Invierte
en la familia, invierte en criar hijos con fe. Invierte en la familia, invierte en criar hijos con fe. José levantó a Manasés y a Efraín en Egipto. Pero sus hijos recibieron la bendición del pacto. River Oaks, el hispano cristiano, debe abrazar la cultura de esta nación, pero sin descuidar su casa, sin descuidar la cultura de Dios. Iglesia, los hijos necesitan no solo el inglés, no solo oportunidades, sino también raíces bien profundas en la palabra y en el ejemplo de fe en sus padres. También el ejemplo. Y quiero dar un testimonio. ¿Puedo dar un testimonio? No tenía mucha opción, pero lo voy a dar. Mano, le voy a confesar algo. Mi hija está por ahí, pero bueno, aquí va. He tenido una pequeña batalla con mi hija, porque ella juega voleibol. Y juega más o menos, sí juega bien. Y quiere que la inscriba en un club. Y el club es tremendo, me fascina el club, pero juegan los domingos. Y miren, les voy a decir, yo no soy el padre perfecto, pero he tenido una lucha. Hasta le pregunté a Diana a ver si más o menos ya qué opinaba y me dijo que no. Y no. Ya yo decía no y Diana me afirmó. Y no les voy a mentir, como padres muchas veces dudamos si las decisiones que tomamos para honrar a Dios en la crianza de nuestros hijos son las correctas. Yo he dudado. Por eso nuestro trabajo es apuntar a nuestros hijos al Padre perfecto, a nuestro Padre celestial. La verdad es que yo he tenido momentos en pensar que apartar el domingo solo para el Señor parece costoso e incluso injusto. Yo lo he pensado, hermano. Es injusto para nuestros hijos porque el mundo ofrece tantas actividades, deportes y oportunidades que caen justamente en el domingo. Y usted sabe que yo soy tiempo completo servidor de Dios, tiempo completo esposo de Diana, tiempo completo padre. Y también aquí trabajo full time, aquí en la iglesia, pero también soy conductor de autobús escolar. Y soy el conductor oficial del equipo de voleibol de mi hija. Y ayer fuimos a un torneo. Y aquí está el conductor. De 4 juegos, ganaron 3. Quedaron segundo lugar de 5 equipos. Veníamos en el bus y la coach venía atrás mío. Y no me dijo nada hasta que cuando llegamos ya aquí a la 17 nueva. Íbamos llegando a 17. Y me dice la coach así de repente, no había hablado conmigo. Es buena gente, pero no había hablado conmigo. Me dice, entonces vas a inscribir a Victoria en Niva. Así se llama el club, Niva. Y yo, no. Me dice ella, te entiendo. Me dice, ¿y sea pastor o no, hermano? Esto no ya está, así sea cristiano yo sin ser pastor. No. Entonces me dice, bueno, ella en verdad sería bueno que estuviera en el club. Pero te entiendo, me dice. Entonces viene y me dice, ¿qué te parece si voy a pagar una fracción del precio? Me dice, y tu hija va a practicar con el club, va a jugar solamente los sábados y el domingo ni te aparezca. Anotado. ¿Qué voy con eso? A pesar de mis dudas y de mis luchas interiores y de mi lucha con mi hija, hermano, Dios abrió la puerta. La gracia de Dios, hermano. Y así como me pasa a mí, le ha pasado a muchos de ustedes y va a continuar pasando a todos nosotros. Se va, hermano, quiero escuchar los testimonios de migración. Pronto, esos vienen ya están en camino. A ver. Mano, y estoy emocionado por esta nación, estoy emocionado porque aquí estamos lanzando nuestros hijos que van a salir de aquí, van a salir con una fe arraigada en la palabra de Dios y la oración.
¿Cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener y mantener éxito aquí en los Estados Unidos, así como José en Egipto? Use sus talentos y recursos para servir y bendecir a otros. Y nosotros los latinos tenemos muchos talentos y muchos recursos. José usó su don de interpretar sueños para ayudar a salvar vidas. El hispano latino cristiano aquí en Estados Unidos debe descubrir sus talentos. Aquí tenemos negociantes, músicos, deportistas, líderes, personas con creatividad, ni se diga cocineros puro poder. Y usarlos, no solo para su propio beneficio, sino para bendecir a su comunidad y exaltar el nombre de Dios, que fue el que te dio esos talentos. Iglesia, ahorre en la abundancia económica. Ahorre en la abundancia económica. José, durante los 7 años de abundancia, no consumió todo lo que el país producía, sino que guardó alimento en graneros para estar preparado en los 7 años de escasez. Y gracias a esa disciplina de ahorro, Egipto pudo sobrevivir y bendecir a otras naciones. Igualmente, el hispano cristiano en los Estados Unidos de América debe aprender a ahorrar en tiempos de estabilidad y abundancia económica y tiempos de overtime para estar preparado cuando lleguen los tiempos difíciles, algo garantizado en llegar. Para tener ahorros, no solo para la seguridad económica, pero también para tener paz mental y la capacidad de ayudar a otras personas, no solamente a nuestra familia. En resumen, el ahorro es un acto de sabiduría y mayordomía cristiana. Porque nos recuerda que la abundancia no es para despilfarrar, sino para administrar con visión y obediencia a Dios, tal como hizo José. Viva una vida moral que honra a Dios. Viva una vida moral que honra a Dios. José, aunque estaba lejos de su tierra, aunque José no recibió el mejor ejemplo de su papá ni de sus hermanos mayores, porque todos cometieron inmoralidad, no todos, no sé todos, pero la mayoría muchos de ellos vivían en inmoralidad sexual. El papá tenía cuatro. José, rodeado de tentaciones y pruebas, él decidió vivir una vida moral que honrara a Dios y Dios lo recompensó con favor, éxito y propósito. Aquí en los Estados Unidos también estamos lejos de nuestra cultura original, enfrentando presiones, tentaciones y caminos fáciles que prometen placer, pero traen dolor. Sin embargo, si tú decides vivir con integridad, con pureza y fidelidad a Dios, Él te dará paz, te abrirá puertas, te guardará de sufrimientos innecesarios y pondrá bendición en tu vida. No olvides la pureza, honra a Dios y Dios honra a los que le honran. Así como José fue bendecido en Egipto, Dios también quiere bendecir a los hispanos, a los latinos, cristianos aquí en esta nación, que viven con fe y obediencia como muchos de nosotros ya hemos confirmado. Y ya para ir terminando, deseo resaltar que el éxito verdadero de un hispano en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo no depende únicamente de aprender el idioma, no depende únicamente de trabajar duro o alcanzar metas económicas. Todas esas cosas son valiosas, pero no son la clave principal. La disciplina, la decisión más importante para experimentar éxito verdadero y eterno es hacer lo que Dios, ¿qué? Manda. Hacer lo que Dios manda. En otras palabras, obedecer la palabra de Dios. Y para obedecerla hay que estudiarla.
El rey Salomón lo afirmó en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, ni de los postings que ves. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, ¿dará qué? ¿Dará qué? ¿Usted sabe qué cuesta aquí ir al hospital? ¿Ya se dio cuenta? Cuando tenemos ¿qué? Salud, hay que ir. ¿No? ¿Y quién es el que da la salud? Cuando confían en Él. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza tus huesos. Y siglos más tarde Jesús lo confirmó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida como justa, y Él les dará todo lo que necesiten. River Oaks, esto nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo en logros materiales, pero sí en poner a Dios primero en cada área de nuestra vida. En lo personal he visto como muchos alcanzan cierto nivel de éxito económico con sus propias fuerzas, pero el precio que pagan es demasiado alto. Familias destruidas, cuerpos agotados, corazones vacíos y una vida espiritual inestable. Iglesia, ese tipo de éxito no ofrece satisfacción duradera. Por el contrario, cuando un latino decide vivir bajo la disciplina de obedecer a Dios, guardando su palabra, confiando en su dirección y honrándolo con lo mejor de su vida, no solo alcanza contentamiento económico, pero también paz en el corazón, armonía familiar, propósito eterno y una satisfacción que nada en este mundo puede quitar. Y muchos de aquí ya lo sabemos. Y muchos de ustedes ya van en camino. El éxito verdadero no es el que se logra con las fuerzas humanas o a cualquier costo. Pero sí el que fluye. Mano, eso fluye. Cuando usted obedece a Dios. Y usted lo pone a Él en primer lugar. Esa es la disciplina más importante porque garantiza bendición espiritual, familiar y eterna aquí y en cualquier país. River Oaks, José abrazó la cultura egipcia, pero nunca perdió su fe en el Dios de Abraham. River Oaks, tú y yo estamos en los Estados Unidos, pero no somos ni de aquí ni de allá. Ponga las banderitas que usted quiere en su carro, pero no somos ni de aquí ni de allá. Nuestra ciudadanía verdadera y eterna está en los cielos. Dios nos trajo a esta tierra para hacer luz, para servir y para anunciar que en Cristo Jesús hay salvación. Y esto lo tenemos que hacer en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios y aquí en nuestra iglesia. Y la pregunta es, ¿estás adaptándote a este país sin perder tu fe en Cristo Jesús? ¿Estás enseñando a tus hijos a creer en el Dios de la Biblia con tus palabras y con tus acciones? La pregunta es, ¿estás prosperando en tu trabajo, tu negocio, sin olvidar que tu vida le pertenece a Cristo Jesús? River Oaks, rinde tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Solo así podrás vivir en cualquier lugar, en cualquier cultura, con la certeza que tu eternidad está segura en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra?